Muy bien, y ahora ya tenemos en nuestra mesa la entrevistada de esta jornada de hoy. Estamos con Natalia Argencio, que es directora del INAU del Frente Amplio. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Buen día. Bueno, hablemos de pobreza infantil. Se conocieron los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, donde habla que un 20% de nuestros pequeños menores de 6 años están bajo la línea de pobreza y de un aumento en el INAU de estos niños que están bajo la línea de pobreza. ¿Por qué se da este aumento específicamente? Teniendo en cuenta que, bueno, que el objetivo no es separar al niño de su familia. Exactamente. A ver, voy a arrancar con eso último que dijiste, sí, ¿no? El ingreso al sistema de protección tiene que regirse por lo que es el principio de la excepcionalidad. O sea, la pobreza no debería ser nunca condición sine qua non de ingreso al sistema de protección. Pero ¿por qué se da? ¿Por qué se da este ingreso? Tuvimos inclusive, se duplicó el ingreso por causal pobreza desde el 2020 al 2023. En el 2020 fue un 10% y en el 2023 fue un 21%. Es preocupante esa cifra. Pero ¿por qué se da? Porque la condición de pobre no significa que el niño tenga que ir al INAU. No, totalmente, pero ¿qué significa? Que hay una vulneración de derechos, que esa condición generó otra consecuencia que, por ejemplo, puede ser situaciones de violencia, puede ser, o sea, además de lo que es la privación económica, la privación alimenticia, la privación de la vivienda, las privaciones que generan muchas veces las condiciones de pobreza, obviamente, genera una vulneración de derechos que impide que esa familia pueda mantener lo que es las condiciones y la capacidad de cuidado. Esa pérdida de capacidad de cuidado, cuando estamos hablando de condiciones de pobreza, es porque no hubo una intervención integral oportuna para atender esa condición y hubo otra cantidad de factores que ingresaron, como ser, por ejemplo, consumo problemático, y eso puede traer las violencias. Entonces, el escenario es cuando hay pobreza y no hay una intervención integral en territorio oportuna, se genera esta situación que ingresan otros condicionantes como son las violencias. ¿Qué cosas se perdieron? Pues yo recuerdo, bueno, años atrás que se articulaba con muchas ONGs o incluso distintos programas. ¿Esos programas quiere decir que han ido desapareciendo de alguna manera de trabajo en territorio? Sí, por ejemplo, los ETAF. No sé, Uruguay Crece Contigo. Todo no, esos son... Sí. Disculpa. No, está bien. Nosotros tenemos a nivel de territorios, a nivel de INAU, ¿no? Son proyectos que son propios de INAU o algunos otros que eran cogestionados con MIDES, como por ejemplo, hacías referencia tú a Uruguay Crece Contigo, ese es MIDES específicamente, trabajamos en articulación y hubo una disminución de técnicos en el territorio que tenemos cantidad de solicitudes para intervención de MIDES, de situaciones de vulneración de primera infancia, ¿verdad? Que es quien acompaña, Uruguay Crece Contigo. Y estas situaciones nos responden que no hay capacidad, no hay técnicos para ir a atender. Respecto a lo que es el programa cogestionado entre INAU y MIDES, es cercanías, los ETAF. ¿Recuerdan? Los equipos de territorio para acompañamiento a la familia específicamente. Eran equipos que trabajaban en el territorio con las familias y con la articulación de la interinstitucionalidad. Estos equipos teníamos la mitad en INAU y la otra mitad en MIDES. En mayo del 2020 fue decisión del MIDES cerrar absolutamente todos los equipos que estaban en territorio por parte de MIDES. Eso cerraron más de 20 proyectos en ese momento que atendían aproximadamente 3.000 personas. Entonces eso fue un cierre abrupto. Lo que sucedió a nivel de INAU, logramos mantener los que estaban, pero no se logró incrementar. Entonces, por un lado, tenemos un incremento de situaciones de vulneración de derechos, pero no hubo un incremento de servicios que acompañen. Bueno, los trabajadores del sindicato se estuvieron movilizando, ¿no? El mes pasado justamente por incendios intencionales que hubo en centros 24 horas de adolescentes, falta de recursos, situación en algunos centros de hacinamiento. ¿Esto sucede por la cantidad de ingresos y la falta de acompasar con los recursos? Sí, claro. Tenemos por un lado a nivel de lo que es específicamente el sistema de protección para ubicar y poner en contexto, ¿no?, a la población. El 1% de las niñas, niños y adolescentes del país hoy está institucionalizado. Eso es muchísimo, son más de 8.000 niños y niñas y adolescentes que están en el sistema de protección
Y no solamente la vulneración de derechos, o sea, se constata la vulneración de derechos, ingresan al sistema de protección, pero luego dentro del sistema de protección hay déficit de recursos humanos, hay hacinamientos, hay dificultades para la intervención porque faltan psicólogos, falta abordaje de trabajadores sociales, entonces eso genera largas permanencias. Las largas, cuando digo largas permanencias, podemos estar hablando de promedios de hasta 52 meses de internación. O sea, se va la vida de los gurises internados. ¿Y cómo impacta eso luego en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo cognitivo, en las diferentes áreas, en la capacidad de aprendizaje, el desarrollo emocional que es tan importante para luego afrontar la vida adulta? Ahora, convengamos una cosa, yo me quedo, es horrible, ¿no? 52 días de internación. 52 sí, meses. 52 meses, digo, de todas maneras, pienso que hay cosas que van a llevar mucho más que ese tiempo de cambiar el contexto de una familia para que ese chico, por ejemplo, pueda retornar a su casa, ¿no? Digo, porque hay cosas que son a largo plazo. O sea, una familia, digo, con X cantidad de vulnerabilidades que condicionan a que ese niño sea sacado de su contexto y estar internado tanto tiempo, es difícil a veces, porque trabajé muchos años también en periferia, encauzarla en ese tiempo, ¿no? Hablamos de procesos a veces que son a largo, mediano y largo plazo para cambiar los contextos, ¿no? Hay casos que capaz que no, pero bueno, muchos sí. Ahora vamos a lo que son las políticas integrales cómo un país tiene que pensar el desarrollo social. Totalmente. Entonces, ¿vamos a invertir, ¿no? realmente en restituir derechos o no? Hoy no se está invirtiendo en restituir derechos. ¿Se puede? Sí, se requiere una articulación de políticas. El tema es que cuando nosotros miramos, decís, bueno, ¿cuánto cuesta para el Estado esta intervención que termina siendo un asistencialismo que vulnera derechos? Hoy se gasta más en vulnerar. Un mes de internación por cada niño o niña adolescente en el sistema de protección tiene un costo aproximadamente de 80.000 pesos. Cuando digo que no hay abordaje a psicoterapia, abordaje psicoemocional, una intervención oportuna, adecuada, ¿verdad? Que estamos yendo contra de lo que es la condición de especialidad, de especialización y de profesionalización que determinan las normas internacionales. Estoy hablando de, o sea, todo lo que tiene que ver con las convenciones de derechos, ¿verdad? Esto tiene un costo a nivel de, si fuera a intervenir con un abordaje de psicoterapia oportuna, serían aproximadamente 10.000 pesos por mes, una vez por semana, un psicólogo, ¿tá? Como esto no hay un abordaje oportuno, hay déficit de técnico, lo que se brinda es el encierro como medida de protección. Tenemos desbordes, como tú decías el otro día, y esos desbordes muchas veces se atienden con derivaciones a clínicas psiquiátricas, y las clínicas psiquiátricas tienen un costo por mes de 230.000 pesos. A ver, usted es parte del directorio del INAU, por supuesto. Es directora. Claro. Me imagino que, ¿qué relación tiene con Fossati? Por ejemplo, estamos hablando, todos estos números más que nada son de la época de Abdala. ¿Cómo es el vínculo con Fossati? Teniendo en cuenta que usted es parte del directorio, y me imagino que en el directorio del INAU estas cifras están, es un tema que se plantea, hay centros CRAIF que están prontos para abrir y están cerrados. ¿Cómo es la situación actual en el directorio del INAU? Digo, cuando se plantea esto, ¿no? Evidentemente. Por supuesto. A ver, estamos hablando del centro CRAIF, usted viene hablando del tema desde febrero, ¿no? De enero a febrero, que se plantea todos los meses la misma situación, pero ¿qué pasa en la realidad? Porque hay niños que no se están abordando sus necesidades. No lo vengo hablando desde febrero, lo vengo planteando desde el inicio, porque desde el inicio de la gestión, cuando decidí acompañar este plan de ampliación de cobertura de primera infancia, porque había identificado a través de mí, desde el Poder Ejecutivo, el Gobierno fue quien dispuso cuál iba a ser la ampliación de cobertura de primera infancia, porque había más de 32.000. 50 millones, que se habló en 50 millones como partidas únicas, y ahí es donde está el problema, por eso tenemos los centros vacíos hoy. Bien. O sea, ahí está el problema, porque para tener un centro abierto necesitamos un funcionamiento. Sí. Es una partida constante. Un monto finito, claro. Exacto. Un monto finito. El monto finito, ¿qué pasó? Requería, tú dijiste febrero, y es importante esa fecha, porque requería luego de una incorporación del presupuesto. ¿Dónde se incorporan los presupuestos a los organismos? A nivel de lo que es la rendición de cuentas. Claro. ¿Cuál fue la última rendición de cuentas para incorporación de presupuesto? La rendición de cuentas pasada. Y ahora vamos a remitirnos qué pasa cuando termina la rendición de cuentas. Durante la rendición de cuentas se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de presupuesto que se necesita para poner en funcionamiento y brindar la ampliación de cobertura de esta realidad que hoy están los niños sin atender y los centros prontos, preciosos, instalados en el barrio, pero vacíos.
Eso se presentó en el Ministerio de Economía y Finanzas y actualmente hay un oficio por más de 1.800 millones de pesos para que otorguen extra, porque en la rendición de cuentas cuando termina fue 0 pesos. Para esta cobertura ¿Y ese oficio integral. cuándo se presenta? Este oficio se empiezan a presentar, tenemos una serie de oficios, que es buena esa pregunta porque decimos, bueno, ¿desde cuándo comenzaron? Tenemos, por ejemplo, junio del 2023 se envió todo el articulado al MEF, ahí estábamos en plena rendición de cuentas, no habíamos salido de diputados todavía, recuerden que son 45 días en Cámara Baja y luego en Cámara Alta. Allí se presentó la primera necesidad, ya superaban los... Estábamos a hablar, para redondear, son como 2.000 millones de pesos, son un poquito más inclusive. Se presentó en junio, se presentó en septiembre, se les entregó al Parlamento las necesidades, o sea, esta era la realidad, esto es lo que está planificado y lo que está en curso, porque hoy tenemos edificios vacíos, pero también tenemos construcciones. O sea que mañana, hoy yo puedo contar, ¿no? 12 CAIF más 2 recientes, son 14 centros, más de 43 salas vacías. Las móviles. Entonces las salas móviles. Todo eso implicó una cantidad de presupuesto que ya está destinada a la inversión, pero no hay dinero para el funcionamiento. ¿Cuál es la situación a nivel de cierre, digamos, o rendición de cuentas ahora? Es que renuncia el presidente Abdala y asume luego de un mes y medio aproximadamente, recién ahí asume el presidente Fossati. ¿Quién es que lleva las negociaciones con el MEF para solicitar refuerzos, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para solicitar refuerzos presupuestales? Como no hubo, es el presidente. Y acá es donde la situación es que el presidente no está informando hoy de cómo viene, no está informando a nivel del directorio de cómo se vienen dando las negociaciones. Lo que sabemos, la realidad, es que hoy están estos edificios y no hay presupuesto. ¿Cuántos niños no están siendo asistidos debido a esta situación de los CAIF y las salas móviles? La situación... Me imagino que están ubicados en determinados lugares por las necesidades. Sí, se identificaron 32.000 niñas y niños que estaban en el quintil 1 y 2 que no asistían. Quintil 1 y 2 son de ingresos más bajos, estamos hablando de situación socioeconómica deficitaria, y se identificaron que estos 32.000 niños y niñas no asistían a ningún centro de primera infancia. Esa fue la población objetivo de cuando 0 a 3 años. De 0 a 3 años, primera infancia. Se posicionó ahí, el Ejecutivo dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Desde diferentes organismos se decidieron diferentes estrategias, algunos lo cumplieron, otros no, y INAU propuso cubrir a la mitad, 17.500 a través de centros CAIF. De esos, solamente al día de hoy hay menos de 3.000. O sea, la propuesta era al 2024 una cobertura a 17.500. ¿Cuánto se cubrió hoy, que estamos en el 2024? Menos de 3.000. Una pregunta te quería hacer, porque me consta en algunas situaciones, por ejemplo, que a veces he vivido cerca, en lo que tiene que ver con los ingresos a los CAIF. Sé de muchos casos que a veces tienen el acceso a un CAIF en el barrio y capaz que hay gente que en realidad podría pagar otro recurso y sin embargo termina entrando a un CAIF. Y capaz que ahí sí, en esta situación que se presenta tan caótica, se le está quitando un lugar a alguien que realmente lo necesita, por alguien que obviamente todo el mundo está muy contento con las gestiones y todo lo que se hace cuando tenés acceso a un CAIF, pero que capaz que no lo requeriría. ¿Se controla eso bien? La situación es qué perspectiva tenemos, ¿no? con el abordaje integral cuando decimos. Entonces, el objetivo es que puedan asistir. Claro. El objetivo es poner un centro CAIF en un barrio y que todas las familias puedan llevar a sus hijos, obvio, todas. Pero el tema es que cuando tú tenés a alguien que realmente está en una situación de extrema vulnerabilidad, que otra persona que en realidad capaz que puede mandarlo a un jardín o pagar un jardín, termina yendo a un CAIF, porque todos sabemos cómo funciona después un CAIF, que funcionan muy bien. No, pero la pregunta es si uno le quita el cupo al otro, capaz que no. Bueno, no, en realidad está bien lo que decís, que todo el mundo pudiera acceder, pero cuando estamos ante esta situación, yo preferiría que aquí capaz que puede pagar un centro. Digo, ¿cómo se elige el acceso? Lo que pasa que ahí porque me consta que pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad que ante esto tan crítico uno dice, bueno, pero... En realidad, no. O sea, tenemos listas de espera, sí, tenemos listas de espera porque hay situaciones insatisfechas, muchísimas. Mides también tiene lo que son las becas BIS, que ahora desde enero no las estaba pagando. No sé si ahora se regularizaron, pero las becas BIS era cuando había déficit, o sea, se podía otorgar.
La realidad es, ¿qué perspectiva tenemos? Porque a nivel de la pobreza infantil, una de las cosas que creció también a nivel del Uruguay es la desigualdad. Entonces, para romper las situaciones de desigualdad tenemos que generar acceso integral. Y la integración es una de las formas para romper esa desigualdad. Generar propuestas de sistema de cuidados es lo que nos va a permitir también salir de las condiciones de pobreza. Cuando decimos, por ejemplo, una de las cosas, ¿dónde tenemos que instalar el próximo CAIF? Y hay situaciones donde muchas son mujeres, ¿no?, jefas de hogar, y de repente trabajan en el municipio CH. O sea, estamos hablando de Punta Carreta, tenemos muchísimas en los edificios, en los shopping, muchísimas mujeres que trabajan en empresas de limpieza. Entonces el CAIF tiene que estar en su barrio, o capaz que tenemos que generar mayores cupos en esa zona. Y eso también. Tengo una pregunta de un televidente que está bueno que hacerlos participar también. Por supuesto. Porque son realmente los que están día a día viviendo cada situación. Y dice, buen día, ¿podrían preguntar sobre las puertas de entrada? Hay gurisas y gurises 1 año sin respuesta. No hay recursos humanos para atender situaciones tan complejas. Argencio es una de las autoridades que más ha dado respuestas, pero le falta otras respuestas que no llegan. Las puertas de entrada son los centros de breve estadía. Estamos hablando de Magnolia Tribal. Tú hacías referencia a incendios, fue justamente en esos centros. Y cuando se dice incendios intencionales, tenemos que mirar qué pasó ahí. Y puede haber pasado situaciones de explotación sexual sin abordaje, que solamente se brinda encierro cuando hay 12 educadoras por turnos que no tienen la especificidad para brindar una intervención, y eso es una expresión, ¿no? El desborde, el incendio es una expresión de la falta de atención. Entonces, ¿qué se hace? Se diseñan lo que son los modelos de atención, y eso hoy es lo que está arriba de la mesa. Tú me preguntabas de la relación con el directorio. O sea, yo trabajé muchísimo, hace 4 años que estoy en el directorio. Porque o sea, imagino que todos tienen el mismo objetivo, ¿no? Bueno, a ver, tenemos... Me parece que es una pregunta que ni siquiera debería Claro, pero hacerla. con visiones distintas. El problema Bueno, exacto. Yo pienso que nadie está en contra de generar obvio. acceso a derechos, Sin duda. pero el tema es cómo, la Claro. perspectiva y los momentos. Entonces, ahí es donde hay diferencias. Hoy no se aprobó, el directorio oficialista no aprobó estos modelos de atención que dicen cómo tendríamos que estar atendiendo. Cuando digo modelo de atención, digo para tal situación, abuso sexual, ¿cómo intervenimos? No somos, o sea, ustedes tienen la especificidad para esta tarea, y bueno, para atender, usted es médico, o sea, hay estándares que tienen que saber, o sea, metodologías, criterios para poder, competencias, ¿no?, para dar respuesta. Y hoy eso está sobre el papel. Trabajamos con mi equipo mucho con los equipos de desarrollo programático de INAU, que han generado esas propuestas, porque en América Latina todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los sistemas de protección, la profundidad, la reconversión, perdón, de la atención de los sistemas de protección a nivel de América Latina, implica ir de la mano de la especialidad y de la profesionalización. Natalia, ¿cómo se está trabajando para investigar la realidad social de los niños y las bocas de venta de droga, ¿no? La noticia que nos conmovió a todos y que la verdad que preocupa en todos los ámbitos. ¿Cómo se usan los los dos niños, pequeños baleados que fueron de Pinar Norte, otras situaciones más, bueno, hubo ingresos a Ninau. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Que es un flagelo terrible. Es terrible. La situación ha impactado muchísimo. Tenemos, por un lado, la captación del narcomenudeo, ¿no?, a las adolescencias, y la captación cuando están dentro del sistema de protección para explotación sexual. Y eso es gravísimo. Y eso es causa de todo lo que estamos hablando, de este déficit de intervenciones oportunas. Tenemos un número, por un lado, a nivel de territorios que nos muestra esa gravedad, es la cantidad el incremento de la judicialización. 56.000 oficios del Poder Judicial se recibieron el año pasado en INAU. Esto significa que el Poder Judicial golpeó la puerta de INAU y dijo, vayan a ver qué pasa acá. Hay una situación que hay que atender. En el caso que decía Jimena, hay dos niños más que quedaron en una situación de desamparo. ¿Cuál es la situación actual de esos niños? Porque uno lo dan en noticiero y cuenta y es terrible lo que pasó, pero ¿qué pasa después? Se interviene a través de lo que son las puertas de entrada, son 2 puertas de entrada. Una es al sistema de protección y otra es a INAU, que es a nivel de territorio, digamos, oficinas en territorios que atienden estas situaciones. Hay 45 CSRL y CEPRODE que tienen que ir a atender esa situación y acompañar. El juez es quien dispone si está la vulneración de derechos, si se requiere un ingreso al sistema de protección o si se otorga la tenencia provisoria a algún familiar. Y deberíamos estar haciendo un acompañamiento.
Eso es lo que no hay. ¿Se pudo comprobar? Bueno, Andrea Tuana había hecho una denuncia de que se utilizaban niños como garantías en las bocas de droga. Después Abdala refutó, dijo que no había ninguna prueba de esa situación. ¿Se pudo comprobar algún hecho particular sobre eso? Los hechos particulares son muy difíciles de comprobarlos, o sea, cuando decimos comprobarlo. Por eso la justicia, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del narcotráfico, la vinculación de niños, así como también con la situación de explotación sexual, se desarrollan una cantidad de estrategias para poder comprobarlo. Pero que la realidad lo está mostrando, lo está mostrando. Tenemos que ir cerrando la nota. Gracias por la visita, un placer recibirte. Bueno, esperemos que estas cifras que dio el INE año a año se vayan modificando. Ojalá. Muchísimas gracias. Que en realidad, lo que decíamos el otro día, ¿no? Se habla de infantilización de la pobreza, pero en realidad, esos niños pertenecen a un hogar donde los adultos también son pobres. O sea, no son los niños solos, sino el contexto. Están en hogares pobres. Muchas gracias por poner este tema sobre la mesa. Muy amable, muchas gracias.